utilizan para hablar de la visión no es tan literal en la Biblia, ¿sí? Pero las usamos, o inclusive yo como pastor las miro y, entre comillas, se puede decir las apruebo, ¿cierto? Para usarlas dentro de la visión, porque creo que sí están acordes. Hay cosas que no me parece que están acordes a la palabra, y entonces, ¿sí? Ejemplo, hoy vamos a hablar del río de Dios. La palabra del Señor habla en muchos versículos, hace referencia del río de Dios. Y aquí se usa la frase río de Dios para dar a entender el proceso que Dios lleva con cada uno, a pesar de que no es tan literal en la Biblia como el proceso que Dios lleva, pero sí me parece que está acorde con ese proceso que el Señor lleva con cada uno de nosotros. No sé si me hago entender. La otra es, por lo menos, la palabra célula. La palabra célula no está literal en la Biblia, pero si yo miro el significado de célula, es la parte más pequeña del cuerpo humano que contiene todo completo. ¿Sí me entiende? Tanto que de una célula hoy en día están clonando todo el cuerpo completo, y parece mentira, pero sale idéntico. De hecho, han clonado ovejas, diferentes animales, ¿cierto? No puedo decir más. Dicen por ahí que las pruebas las hacen con seres humanos, no me consta, lógicamente, pero dicen que salen exactamente iguales. De una célula pueden clonar a un ser vivo y sale idéntico al ser del cual sacaron la célula. Y es el que contiene todo completo del ser humano, la mínima expresión. Porque para usted ver una célula se hace a través del microscopio. Así a simple vista usted no la ve. Entonces, por eso yo por lo menos estoy de acuerdo en hablar de células cuando se habla del grupo de oración en casa, ¿sí? A pesar de que bíblicamente la palabra célula no está de manera literal, pero conforma el ADN completo, o debe conformar el ADN completo, ¿cierto? De lo que Dios está haciendo y de lo que Dios está obrando y de la manera como Dios obra. En otras palabras, el ADN de Dios, que está en familia de Dios, valga la redundancia, debe estar completito, igualitico, en un grupo de oración, en cada uno de nosotros y en una célula. ¿Me hago entender? Igualitico. Por eso a mí la palabra célula me parece que está bien aplicada, a pesar de que no está literal en la Biblia. Lo mismo el río de Dios. El río de Dios dice la palabra que es para sanidad, para bendición, para liberación. Y por eso, por lo menos me parece que está bien aplicado en el tema del río de Dios. Ahorita vamos a ver de qué se trata el río de Dios cuando hablamos en la visión de familia de Dios. ¿Qué es el río de Dios? Ese es un tema de los cuales ya arrancamos. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Me disculpan la garganta, que es que últimamente estaba molestando un poquito. No. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Apocalipsis 22, 1, vamos a leer hasta el 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: Luego el ángel me mostró un río de agua de vida,
claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía el río? Del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. ¿Por qué? Por el río de Dios. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán la luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Y dice en Isaías 44:3 que el profeta Isaías es el que más habla o hace relación al río de Dios. Isaías 44:3. ¿Lo tenemos? Cada día se supone que estamos más duchos buscando en la palabra, ¿cierto? Dice la palabra del Señor así: que regaré con agua la tierra sedienta, y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Pero hace referencia a ¿qué? Está haciendo referencia al escogido del Señor, y habla de que será como ese río, ¿cierto? Esa agua en tierra sedienta. En Isaías también 41:18, si retroceden un par de hojitas, dice la palabra del Señor: haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Es parte de lo que el Señor hace, y es parte de lo que el Señor hace conmigo. Normalmente llegamos a los pies del Señor como tierra seca, como tierra árida, y dice la palabra, y los transforma ¿cómo? En ríos, en manantiales. ¿Estamos? Isaías 55:1. Más adelantito, Isaías 55:1 dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer. Los que no tengan dinero, vengan, compre vino y leche sin pago alguno. Pero vuelve y hace referencia: vengan ¿a qué? A las aguas. Y dice en Juan 7:38, esto para entrar en contexto del tema. Juan 7:38. Vamos a leer el 37 y el 38. Dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Amén. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del río de Dios? Y normalmente le hemos colocado el nombre del río de Dios a ese proceso precisamente que hace el Señor en nuestra vida. ¿Sí? Como tierra sedienta, como tierra reseca que somos cada uno de nosotros, dice el Señor: vengan a mí y beban, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor en los versículos que leímos anteriormente: y será como agua, manantiales en los sequedales. Eso es la palabra de Dios. Ese es lo que hace el proceso de Dios en la vida, lo que hizo el proceso, lo que hizo Dios por medio de ese proceso en mi vida, en la vida de Tatiana, en la vida de Yulema, de Jorge, de Michael, de Moisés David, de Rebeca, ¿cierto? De Jason, en la vida de Joana, en la vida de
Francisco, de Luis Francisco Tarazona también, de todos, de cada uno, aún de los que ven, ¿cierto?, a través de las redes sociales. Es lo que ha hecho el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué llamamos o a qué le hemos denominado río de Dios? A ese proceso que el Señor hace en mi vida. Y normalmente lo hemos dividido en 4 puntos para que tengamos en cuenta, ¿cierto? O en 4 pasos. El primero, que lo hemos llamado ganar. El segundo, consolidar. El tercero, discipular. Y el cuarto, enviar. ¿Qué es ganar? ¿Por dónde comienza cuando yo hablo de ganar? Y normalmente hablamos de ganar almas, ¿para qué? Para Cristo. Para Cristo. Ese proceso empieza ¿con qué? Con la conversión, con llevarle el mensaje a una persona, hablarle del Señor, hablarle de ese plan de salvación que el Señor, ¿cierto?, hizo para cada uno de nosotros, para todos está abierta la posibilidad, y comienza ¿por dónde? Por la conversión. Ese es el primer paso de ese río de Dios. Llegarle a una persona que está como tierra ¿qué? Reseca. Hablamos del mensaje, es más, el Señor lo definió también como el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer paso. Es como si estuviéramos diciendo, la jarra de agua se está acercando a esta tierra reseca. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, todas las actividades, todos los esfuerzos que se hacen en familia de Dios, y no solamente en familia de Dios, sino en cualquier iglesia de sana doctrina, está encaminada ¿hacia dónde? Todo el esfuerzo está encaminado ¿hacia dónde? O debería estar encaminado ¿hacia dónde? Hacia predicar el Evangelio. Esa es la razón de ser, porque ese fue el mandamiento que el Señor nos dejó. Que a veces de pronto dicen que hay doctrinas que se han desviado y están encaminados más a hacer otras cosas, eso ya no es cuestión de nosotros. Pero nuestro propósito, el propósito en familia de Dios y el propósito de toda iglesia de sana doctrina, pues debe estar encaminado ¿a qué? A predicar el mensaje de salvación, a ganar almas para Cristo, a que llegue ese mensaje al corazón de las personas, reciban al Señor y sean salvos. ¿Estamos? El esfuerzo debe estar encaminado ¿hacia dónde? A ganar almas para Cristo. O sea que ese, lo que hemos denominado como el río de Dios, está encaminado en su primer punto ¿a qué? A ganar. ¿Ganar qué? Almas para el Señor. Ese es el propósito. Todas nuestras fuerzas deberían de estar fundamentadas en eso. Y yo vuelvo y lo insisto, porque no es que Moisés como pastor quiera hacer otra cosa, pero yo lo he insistido mucho en el grupo de milagros y Dios nos está respaldando, gloria a Dios, con milagros espectaculares. Pero más que los milagros, y lo voy a insistir siempre, los milagros son para testimonio de las personas, para que vean que el Señor es verdadero, que es fiel, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, así como está escrito en Hebreos 13:8, ¿cierto? Siempre será el mismo, no va a cambiar, es inmutable. Pero yo vuelvo e insisto, cada milagro, cada liberación, ¿cierto? El Señor la hacía con el propósito ¿de qué? De que conocieran que Él es fiel, que Él es verdadero, que brinda salvación y vida eterna. Insisto esto porque todos tenemos que concientizarnos de eso. Cada vez que encontramos una persona enferma, cada vez que nos encontramos con una persona que está atada, endemoniada, pues gloria a Dios, hay que orar por sanidad, hay que orar por liberación, sí. Pero para que la gente vea, entienda, las familias, los que están alrededor de esa persona, comprendan que Dios es verdadero, que Dios es real,
que Dios es el mismo que hacía milagros cuando nuestro Señor Jesucristo vino, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él quiere darnos salvación y vida eterna. El propósito nos está cumpliendo. El comienzo del río de Dios es ganar almas para Cristo. Ahí comienza. ¿Qué comienza? Todo un proceso. Todo un proceso. Si nosotros nos vamos a las nacientes de los ríos, y hablamos un ejemplo del río Zulia, del río Magdalena, del río Cauca, ¿cierto? Realmente la naciente es una quebradita chiquitica que usted ve de la roca que sale agua. ¿De dónde sale? No sé, pero brota agua de la roca, de las piedras, entre la arena. Ahí nace un río. Y más adelante hay otra tal vez naciente pequeñita, y esa se une a esa, y hay otra pequeñita, hasta que usted se da cuenta, se han unido tanto y va creciendo que ya se forma algo que en muchas ocasiones, como el río Magdalena o el río Cauca, usted necesita utilizar lanchas, y si no se va a ahogar en ese río. Pero si usted sigue andando a través de ese río, por lo general, ¿dónde desemboca? En el océano, en el mar. Y hay toda una inmensidad que realmente nació ¿de dónde? De un hilito pequeñito. Y ahí es donde yo quiero que de pronto ustedes se imaginen eso. Esa labor que puede hacer Jorge, que puede hacer Yureima, ¿cierto? Que puede hacer Tatiana, que hacemos en Familia de Dios, y que en Familia de Dios somos un hilito que a la final se une con la labor de miles y miles, ¿cierto?, de personas, cientos y cientos y miles también de congregaciones que van a formar un río inmenso y que a la final desembocan, ¿cierto?, en ese océano inmenso que es el Espíritu Santo. Amén. Para salvación y vida eterna. Y es eso. Y ahí es donde yo quiero que ustedes se metan, y todo comienza con ¿qué? Con ese proceso de ganar almas para el Señor. Amén. ¿Cuáles son las formas más comunes de pronto de conversión que uno conoce? Evangelismo personal, ¿cierto? Cuando nos salimos y compartimos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Esa es una manera. Ese evangelismo personal que como hijos de Dios podemos llevar. Debemos llevar. Y que debemos llevar. A eso nos llamó el Señor. En los templos, ¿cierto? Bien sea como lo quieran llamar o como lo llamen en las diferentes doctrinas, en el culto, ¿cierto? O en el servicio, o en las misas, o en las reuniones, ¿cierto? Pero es para compartir el mensaje de salvación, o así debería ser. Por las casas, en grupos de oración, o células, como también las llamamos, ¿cierto? Formas de compartir el Evangelio, en actividades evangelísticas masivas. Normalmente lo llamamos campañas evangelísticas. Vienen evangelistas, se traen salmistas, se pone un sonido bueno. Hoy en día se ponen pantallas gigantes. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, pero el propósito de este, ¿cuál es? Ganar la palabra. Llevar la palabra y ganar almas para el Señor. Ese es el propósito básico que hay en todo. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 5, una cita bíblica que conocemos muy bien, pero que nos enseña también muchísimo, y quiero hoy tocar nuevamente este tema. Lucas capítulo 5, versículo 1, vamos a leer hasta el 11. Se titula El llamamiento de los primeros discípulos. Y dice la palabra del Señor así:
Un día Jesús, a orillas del lago de Genesaret, la gente dice, y la gente lo apretujaba. Estaba a orillas del lago y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Quiero que miremos algunas cosas aquí. El Señor quería enseñarles a pescar. No, ellos eran expertos. Ese era el trabajo de ellos. Es más, ellos sabían que había que pescar era de noche, que era de día. Ellos sabían su labor, la hacían perfectamente. Pero quiero que miremos algo. Primero, un ejemplo. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Que de pronto va a decir, pues Pedro. No. ¿Cómo se llamaba Pedro anteriormente? Simón. ¿Qué significa Simón? Cuando uno busca realmente el significado de Simón, significa caña, pequeña, junco, que es movido por el viento. Eso significa Simón. Junco o cañita, dice el diccionario, que se mueve con el viento, algo inestable y cambiante. Pero la personalidad de él. Eso significa Simón, y así se llama él. Venga inestable, venga cambiante, venga que usted se deja llevar por todo viento. Y el Señor le dijo que llamaba después ¿cómo? Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Dice el diccionario que significa piedra, significa roca fuerte. Dice otra versión, en el diccionario dice roca inamovible. Y uno dice, wow, de una cañita que se la llevaba el viento para todos lados, lo convirtió en ¿qué? En una roca. En una piedra. Eso fue lo que el Señor hizo con Pedro, y resulta que no lo hizo solamente con Pedro. Si usted mira todos los que estaban ahí, ¿quiénes estaban ahí? Ahí está claro, ahí lo nombra. Estaba Juan, estaba Jacobo, ¿cierto? Que eran los socios. Se convirtieron en discípulos del Señor también. O sea que ese milagro que el Señor hizo alcanzó, ¿cierto? No solamente para que ellos creyeran, sino para que se convirtieran en ¿qué? El río de Dios funcionó con ellos. Esa transformación de verdad sucedió con ellos, creo que sí. Yo vuelvo, insisto, y ahí es donde yo de verdad insistiré hasta el cansancio. Nosotros nos estamos quedando ni siquiera en el comienzo. Nosotros
fulano de tal necesita oración y todo el mundo, sí, oremos, declaramos sanidad. Y perdónenme porque no los estoy juzgando, no es que estén mal. No, está bien. Pero si nosotros nos estamos aquí preparando para servidores, tenemos que entender que ni siquiera ese es el comienzo del río de Dios. Ni siquiera nos estamos mojando los dedos entre el río. Porque nosotros lo que estamos haciendo es mandando a que otros, mire, oren por ese para que se meta en el río, pero yo no me meto. Pero cuando usted piense en el origen de un río, en el nacimiento de un río, en un hilito de agua que sale de una roca, pero que a la final va a terminar en el océano, en una inmensidad de agua, es lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy. Yudeima puede pensar que es algo insignificante. Tatiana puede pensar que es algo insignificante lo que está haciendo en la obra del Señor. Pero todos esos hilitos, entendiendo lo que es el proceso del Señor, entendiendo lo que es el río de Dios, entendiendo lo que realmente brota del trono de Dios, que es agua viva, se va a convertir en todo un manantial, se va a convertir en todo un océano, porque allá vamos a llegar todos. Y si usted mira esa labor que el Señor hizo ahí, que yo estoy seguro que ese día los que estaban viendo eso, los que estuvieron presentes ahí, pudieron haber dicho, wow, mire ese milagro, mire esa cantidad de peces, pero realmente no se estaban imaginando lo que Dios tenía en mente con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Andrés, con todos los discípulos. No se imaginaban. No, yo estoy seguro que ninguno estaba viendo como veía el Señor desde el punto de vista espiritual. Entonces comienza todo un trabajo en el cual el Señor agarró un junquito llevado por el viento a convertirlo en una piedra, en una roca. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con Yudeima, con Tatiana, con Jorge, con Michael, como dice David, con Rebeca, con Jason, con todos. ¿Convertirnos en qué? En rocas. El segundo paso del que hablamos es consolidar. ¿Qué es consolidar? Pues es nosotros aprender a velar por los nuevos convertidos. Eso es consolidar, para que la decisión que han tomado de seguir a Cristo, de recibir a Cristo, pues se afiance y que permanezca en esa persona. El propósito de todo lo que se hace en este paso que le llamamos consolidación, precisamente es lograr que permanezcan en el Señor y que maduren, ¿cierto? Y puedan convertirse en esa roca sólida hasta el final. Ese es el trabajo de consolidar. Ahora, tomamos la consolidación, en este caso la tomamos y la dividimos en 5 pasos, ¿cierto? Que no es que, presten atención en esto que voy a decir, no es que sea camisa de fuerza, por favor, porque a veces todo lo tomamos es camisa de fuerza. Y si no se siguió este paso, pues entonces todo quedó mal. No, esto es más o menos para que todos tengamos una idea de cómo hacer esos trabajos. Entonces, normalmente se habla en consolidación, se habla de poder dar una bienvenida, se habla de una reunión de consolidación, se habla de una fonovisita y visita, se habla de una asignación a un grupo y se habla de ministrar en un encuentro. Todos esos pasos nosotros los miramos como ese proceso de consolidación en las personas. Cuando la persona recibe al Señor en el corazón, ¿cierto? Bien sea en la iglesia, bien sea porque usted le habló en su casa, bien sea porque fue en una célula o en un grupo de oración, bien sea porque usted estaba sentado en el parque y alguien se le sentó y tenía un problema, usted le habló del Señor, ¿cierto?
y la persona dijo, sí, yo quiero conocer, quiere recibir, sí, yo quiero recibir al Señor, y usted le habla, le dice, ¿cierto? Repita conmigo esta oración, pero el proceso no termina ahí. La idea es que usted le pueda dar esa bienvenida al cuerpo del Señor, porque es que nosotros prácticamente nos conformamos con decirle, le doy la bienvenida, ahora usted pertenece a la familia de Dios. La gente dice, yo no quiero pertenecer a un templo, a un culto, a un rito, pero sí que puede darle la bienvenida al cuerpo de Cristo. Es el error que tienen muchos también. Claro. Se le puede dar la bienvenida a la iglesia, claro, pero que entienda que ahora es hijo de Dios. ¿Me hago entender? Y se le puede hablar, dar la bienvenida. Yo me congrego en familia de Dios y en la iglesia se le puede dar la bienvenida, que sienta que está entrando de verdad a una familia que es el cuerpo de Cristo. Que normalmente lo ideal es que se haga una reunión de consolidación con los nuevos convertidos. ¿Lo estamos implementando? No, porque no estamos haciendo el trabajo. Pero que deberían haber 5, 6, 7, 10 convertidos, ¿cierto? Donde se pueda hacer una reunión con esos nuevos convertidos, donde se le pueda hablar de qué es lo que sucedió realmente el día que hizo la oración, donde se le pueda dar, más que sea un libro de Juan, un Nuevo Testamento, ojalá, y lo ideal sería una Biblia. Muchas cosas se pueden hacer en una reunión de consolidación. Que una fonovisita, se habla de una fonovisita porque la idea es preparar un grupo de personas, ¿cierto? Que ojalá, como se dejan los datos cuando usted hace, el recibir la persona, deja los datos, usted la pueda llamar, ¿cierto? Y decir, venga, ¿cómo está? Fulano de tal, le habla, no sé, Jason, de Familia de Dios, quería preguntarle cómo está, si necesita algo, estamos para servirle, si quiere, oremos por algo. No es esa fonovisita, esa llamada no es para chisme, es para que la persona se sienta de verdad que hay un grupo de personas, de hijos de Dios, que sí están interesados por él. Y de pronto, ¿por qué no? Si la persona quiere, poder hacerle una visita. Que tampoco es para chismear, a ver dónde vive, cómo está la casa. No, no, no. Ojalá y en la que también se pueda llevar una palabra sencilla, se pueda, si necesitan oración en su hogar, se puede hacer eso. Que sea el Señor ahí en el centro, que sea el Señor el centro de reunión. Claro. Y si ya hay grupos de oración o células, poderle indicar y poderle asignar, decir, mire, las reuniones en la iglesia son los domingos a las 5 de la tarde, los jueves a las 7 de la noche, pero hay un grupo de oración, hay una célula, ¿cierto? Hay un grupo de familia de Dios en casa, un ejemplo, que se reúnen los martes en tal lado y le queda a 1 o 2 cuadras de usted. Eso es parte de ese trabajo. Y que a la final, por lo menos si estuviésemos hablando del encuentro de ahorita de noviembre, poderle decir, mire, tenemos un encuentro, quiero que vayas. Ahí, esa es la parte del trabajo que se hace en la etapa de consolidación. Ganamos almas para el Señor, no los dejamos botados, sino los buscamos la manera de consolidar a esa persona. Hay que darle leche. Claro. Entonces, yo vuelvo, insisto, seguimos en ese proceso de ganar, consolidar, discipular, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. ¿Qué se habla cuando usted quiere presentar acerca del Señor? Yo creo que ya eso lo sabemos todos, ¿cierto? Y no hay necesidad de ahondar, pero dice un ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte. Porque a veces decimos nosotros, es que no sé qué decir, no sé qué decir. Mire, yo creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido mucho de palabra, lo que pasa es que no la hemos puesto en práctica.
que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús resucitó para que tuviésemos vida eterna, que es necesario arrepentirnos, que es necesario recibir al Señor en el corazón y confesarlo, ¿cierto? Como nuestro Señor y Salvador, que el Señor nos ama, que el Señor desea bendecirnos. Lo hemos recalcado inclusive en los últimos temas de la palabra que hemos visto. Llevarla a que haga la oración. ¿Cuál oración? Normalmente algunos le ponen muchísimos nombres, ¿cierto? Que para la oración para recibir al Señor, que la oración de aceptación, pero no importa qué nombre le ponen, lo importante es que a la persona le quede claro que es necesario hablar con el Señor, porque eso es orar, que es necesario decirle lo arrepentidos que estamos, reconociendo que hemos pecado y que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Que todos los que estamos aquí en esta academia, ya es hora de que sepamos cómo hacer una oración de fe o una oración de aceptación o como la quieran llamar. Sí. Y yo pregunto, ¿usted ya ha practicado? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sabemos cómo hacer una oración de fe? Porque por ahí comienza. O sea, es imposible que seamos servidores del Señor y no tengamos idea. No es que Él me dijo que quería recibirlo, pero yo no supe cómo decirlo. Si no lo ha hecho, más que un bosquejo que le dé el pastor, ¿cierto? Es bueno uno a veces ponerse a escribir. Créame, de verdad. Hay cosas básicas. El reconocer que se es pecador, el decirle al Señor que tenemos un corazón arrepentido, el reconocer que Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, el decirle que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el decirle que queremos que apunte nuestro nombre en el libro de la vida. Vamos aquí. Ahora, después de haber hecho la oración, no es que esté en la Biblia, no es que sea un requisito, pero es bueno también nosotros poder después de eso orar con esa autoridad que tenemos como hijos de Dios y pedirle al Señor que obre en esa persona, que la llene de su Santo Espíritu, que a partir de ese momento el Espíritu Santo lo guíe, le hable. Amén. Que es necesario con esos nuevos convertidos a buscar la información personal de Dios, porque no se está haciendo, inclusive se hacía en familia de Dios y en este momento no hay un grupo de servidores que esté haciendo ese trabajo realmente, que pueda llamar inclusive los formatos que habían, no sé si todavía los tienen los servidores o no, pero se supone que siempre debían de haber formatos disponibles para recoger esa información personal, veraz, para poder estar pendientes y orar por esos nuevos convertidos. ¿Estamos? Ya le hablé de la reunión de consolidación, de las conovisitas, de las asignaciones de grupo, de llevarlos a un encuentro con el Señor. ¿Cuál es el objetivo del encuentro? ¿Alguien me puede decir cuál es el objetivo de un encuentro? Quiero que vayamos a Marcos capítulo 1. ¿Y por qué lo llamamos encuentro? Exacto. Marcos capítulo 1, versículo 29. Esto no se nos puede olvidar a nosotros. Son cositas básicas. Marcos 1:29. Dice la palabra del Señor: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso ¿a qué? ¿Se puso a qué? ¿Después de qué? De que le ministró sanidad. Estaba enfermo. ¿Por qué es necesario entonces que... Vamos a leer otra cita. Dice también en Marcos capítulo 5, para acabar de redondear la idea. Marcos 5. En Marcos 5, para no leer todo, si usted mira, dice liberación de un endemoniado. ¿Cierto? ¿Y qué hizo el Señor con ese endemoniado? Lo liberó. ¿Sí? Mientras, mire el versículo 18 en adelante, para no leer todo. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que ¿qué? Que le permitiera acompañarlo, que lo dejara estar con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Pero ¿cuándo pudo hacer la suegra de Pedro y este endemoniado? ¿Cuándo pudieron hacer lo que hicieron de servir? Cuando fueron sanos y cuando fueron libres. ¿Por qué normalmente nosotros hacemos los encuentros? Porque es necesario que la gente saque ese tiempo, ¿cierto? En la presencia del Señor puedan ser sanos, puedan ser libres, para que puedan servir. Sencillo. A pesar de que la idea de encuentro en muchos sitios, ¿cierto?, se desvía. A veces creen que es un encuentro, un retiro, es para ir a pasar un rato chévere, de esparcimiento. Pero la idea de tener un encuentro con el Señor es que sean libres y sanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que así es como entonces buscan la manera de ¿qué? De servir. Una persona atada. ¿Estamos? Entonces, después de ya una persona que se ha ganado para el Señor, que se ha consolidado para el Señor, el proceso que sigue, ¿cuál es? Poderlo discipular. Sencillo. ¿Ah? Cuando una persona ya está consolidado, cuando una persona ya fue a un encuentro, es una persona que está lista para ser discipulada. Parte de ese río de Dios, sí, que el Señor hace en cada uno de nosotros, sí, para que dejemos de ser esa cañita y empecemos a ser esa roca. Entonces, ¿qué empieza? Ese proceso de formación como discípulo del Señor. ¿Para el río de Dios? No. La idea es preparar obreros para la mies. Manda obreros a su mies, manda obreros a su mies. Cada persona que llega a la iglesia, la idea es convertirla ¿qué? En ese obrero del Señor, en ese siervo del Señor. En otras palabras, y esto ya lo había comentado, es convertir a cada persona, así como ustedes están sentados aquí, que deje de ser demandante y se convierta en ¿qué? En un ofertante. Que deje de ser esa persona que ore por mí, ahora ore por mí, pastor, ahora ore por mí, ahora haga por mí. Y entonces ya pasa a ser esa persona que dice: a ver, ¿por qué tienes que curar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que ministrar? ¿Estamos aquí? En otras palabras, es el ejemplo claro de lo que está sucediendo con cada uno de nosotros. Dejar de ser demandantes y pasar a ser
ofertantes. Entonces, para eso está, por lo menos en Familia de Dios, ¿qué? La Academia de Servidores. Se ven 4 temas principales aquí. No estoy ahondando mucho porque es algo que ya sabemos. Ya dijimos que íbamos a ver los principios del creyente, que teníamos que ver los principios de la misión, que vamos a ver lo que son principios de liderazgo y principios de éxito. Y no hablamos de éxito, de prosperidad en el área de que solo plata, 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 plata. No. Cuando hablamos de una persona exitosa, se habla de qué? De todas las áreas. Cuando el Señor dice, por lo menos vemos en la Biblia, que los discípulos decían, deseo que seas prosperado en todo. Me da alegría que por ahí se han visto ya algunas publicaciones de que muchos grandes pastores, ¿cierto?, están reconociendo públicamente que esa avalancha de evangelio de la prosperidad, sí, y del dinero están reaccionando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque tenemos que entender que así como Dios quiere prosperarnos en lo económico, porque no es que Dios no quiera hacerlo, pero más que eso, Dios quiere cimentarnos como hijos suyos. Dios quiere que nosotros aprendamos a estar conformes en toda situación. Eso es lo que nos enseña a través del apóstol Pablo. Amén. Que hay grupos en los cuales el Señor reunió 12 y los envió. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Y que la idea es que nosotros podamos formar, no por ley, vuelvo y lo digo, no como doctrina de Familia de Dios, de que tienes que conseguir P12, no, sino que entendamos los principios bíblicos. Amén. Y el otro punto que tenemos que también ver, lógicamente, es el de enviar. ¿Qué es enviar? Mandar. Mandar. Eso fue lo que hizo el Señor. Vaya y hagan discípulos, que todos tenemos que tener conciencia de que como siervos de Dios estamos para hacer discípulos. Amén. Cuando alguien está listo, preparado, ¿cierto?, en la academia de servidores, en este caso, pues entonces en parejas y tal como el Señor les ponga en el corazón, porque tampoco es una obligación, ¿cierto?, pues entonces se estarán enviando. También usamos una palabra en Familia de Dios en la academia que se llama lanzamiento. ¿A qué le llamamos lanzamiento? Así como cuando está recién convertido se consolida, y el tema de consolidación prácticamente se puede decir que se cierra con un encuentro, de igual manera el tema de la preparación como servidores se cierra con un lanzamiento, otro encuentro, pero ya a nivel de academia. Amén. ¿Cómo dijimos que íbamos a llamar las células nuevas o los grupos de oración nuevas en Familia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué todavía lo dudan? Ya lo vimos. Yo dije, no, ahora sí me van a responder en coro. Familia de Dios. Familia de Dios. Familia de Dios. Familia de Dios en casa. Y de ahí que empieza, pues el nuevo ciclo. ¿Qué es el nuevo ciclo? Pues se supone que ya están formados, ¿cierto? Se ganaron para el Señor, se consolidaron, ¿cierto? Se formaron como discípulos y se lanzaron, pues empieza ¿qué? Un nuevo ciclo, en el cual si se abren grupos de oración o células, ¿cierto?, de Familia de Dios en casa, pues empieza un proceso con quienes, con todos. Hay que ganar discípulos para el Señor, hay que consolidar, hay que discipular y hay que enviar. Amén. ¿Es lo que nos muestra el Señor en su palabra? Sí, es lo que nos muestra el Señor en su palabra. Y eso se convierte en ¿qué? En un río. Empezó con un hilito, se forma,
se unen hasta formar un qué? Un gran río, el río de Dios. Amén. Amén. Bueno, pasemos al